75, carilla A, en el segundo renglón de arriba hacia abajo. En Solín et HaPesach, en los dos puntos, en Solín et HaPesach, habíamos visto en la Mishnah. La Mishnah al final dijo que no se puede asar la ofrenda de Pesach en una parrilla sobre un metal, y explicó la Gemara que el motivo era porque la Torah dijo Tzeli Esh, tiene que estar asado al fuego y no tiene que ser asado al metal. Es decir, el calor tiene que venir del fuego y ese fuego es el que tiene que asarlo. No puede ser que sea el metal el que esté asando y cocinando la carne. Y a eso la Mishnah trajo al final un episodio en el que Rabban Gamliel le dijo a Tabí, su esclavo, que vaya y que les prepare un Korban Pesach, una ofrenda de Pesach, en la parrilla. Sobre esto dice la Gemara, Maaseh Listor. ¿Cómo es? Es una reayá, es una prueba que contradice lo que se está planteando. Nosotros estamos diciendo que está prohibido porque tiene que ser asado por el fuego y no por el metal, y me traes una situación, un hecho real en donde Rabban Gamliel le pidió a su esclavo que lo haga sobre la parrilla. Dice Gemara, acá hay algo incompleto, está faltando una parte en nuestra Mishnah. Y lo que dice la Mishnah sería lo siguiente: mutar. Si es una parrilla en la que hay mucha distancia entre una barrita de metal y la otra, entre un fierrito y el otro, hay una distancia importante, entonces va a estar permitido. ¿Esto qué quiere decir? Hasta ahora la Gemara entendía que nosotros teníamos, vamos a suponer, una estructura rectangular de metal con las distintas varillas, lo que conforman una parrilla. Y sobre eso nosotros apoyamos el Korban Pesach, la ofrenda de Pesach atravesada, apoyada sobre esa parrilla. Al ser que tiene contacto con los fierritos de metal, con las varillas de metal, entonces se va a estar cocinando y asando con el metal. Pero la Gemara contesta y dice que no era esa la situación. Había una distancia importante entre una y otra. Cuando nosotros colocamos, si nosotros tenemos las varillas, vamos a suponer, de izquierda hacia derecha, al estar distanciadas entre una y otra, nosotros colocamos el Korban Pesach, la ofrenda de Pesach, apoyado entre un extremo y el otro, entre las dos varillas, porque al estar separadas, entonces podemos colocar a la ofrenda de Pesach, al corderito o el chivito, sin que tenga contacto con el metal. Eso es lo que está permitido. Y sobre esto, Beamar Bisadok, a eso vino el Bisadok, dijo, si más que la menukevet, mutar. Si la parrilla está perforada, es decir, con un agujero, un espacio grande entre una varilla y la otra, va a estar permitido. Beamar Bisadok, y sobre esto dijo el Bisadok, Maaseh Rabban Gamliel, pasó en una oportunidad con Rabban Gamliel, llamarle Tabí Abdo, que le dijo a Tabí, su sirviente, su esclavo, sal y ásanos el Pesach en la parrilla que está perforada, que tiene distancia entre una y otra. En este caso, entonces sí va a estar permitido y no hay ninguna contradicción a lo que nosotros veníamos estudiando anteriormente. Le preguntó Rab Hanan bar Idi a Rab Ada bar Ahava. Un horno que fue caldeado con cáscaras de frutas de orlá, que están dentro del tercer año. Estudiamos anteriormente en la Gemara una discusión. En el segundo capítulo estudiamos una discusión entre Rebbi y los Jajamim. Todos están de acuerdo, por un lado, que no se puede tener provecho de un fruto que está dentro de los 3 años desde que haya sido plantado su árbol. Esa es la prohibición de la Torá de orlá. La Torah dice, estará para ustedes cerrado, sellado el fruto durante los primeros 3 años desde que se plantó el árbol. No se puede tener provecho ni del fruto ni de la cáscara tampoco. Le pidió, tampoco se puede tener provecho de la cáscara. Ahora, una persona podía tomar, por ejemplo, la cáscara de las nueces, que son duras como una madera, y utilizarlas a ellas como combustible.
Pero eso tampoco está permitido, porque está prohibido tener provecho incluso de la cáscara del fruto de orlá. Si esta persona ahora caldeó un horno, todo con cáscaras de frutos que están dentro del tercer año, ahí nosotros estudiamos que de acuerdo a Rabbi, uno no puede hornear un pan dentro de él, ya que va a estar teniendo provecho de las cáscaras de orlá, de estas cáscaras prohibidas, él va a tener provecho, ya que gracias a ellas está horneando el pan. Así era la opinión de Rabbi. Viene la Gemara y analiza ahora una situación un paso más avanzado. El hombre caldeó, tanur sheisikomi kelipe orlá, el horno que fue caldeado con cáscaras de orlá. Begerafó. Ahora el hombre lo limpió, garaf, arrastró y quitó todo lo que había de combustible dentro del horno. Quedó el piso limpio, pero está todavía todo el calor concentrado dentro del horno. Beafabo etapat, y horneó un pan utilizando el calor que quedó dentro del horno. Le debería ser, de acuerdo a quien había prohibido en el caso anterior, estando las cáscaras ahí adentro, que es la opinión de Rabbi. Mahu, ¿cuál sería su postura en esa situación puntual? Ahora que él hornea el pan cuando no se encuentran las cáscaras de orlá, ¿va a estar permitido o prohibido? Amarle le contestó Rabbi Barabá, apat muteret, el pan va a estar permitido. Amarle le dijo, veja amar Rab Hinaná Saba, ¿cómo es posible? Si ya dijo Rab Hinaná Saba, amar biase, dijo biase, amar biohanan, que así dijo biohanan, tanur sheisiko begrafó, un horno que fue caldeado. Le arrastramos y le quitamos todas las brasas y las cenizas. Betzalabo eta Pesach, y asó una ofrenda de Pesach dentro de él, con el calor que quedó concentrado dentro de ese horno. En Zetzeliesh, esto no se llama asado al fuego. Shenemar, Zetzeliesh, Zetzeliesh, Shetepe a mí. Nosotros encontramos en la Torá que 2 veces aclara con respecto a la ofrenda de Pesach, asado al fuego, asado al fuego. ¿Para qué la Torá repitió esta orden? Para enseñarnos únicamente cuando está el fuego mismo va a funcionar. Si no está el fuego, aquí tenemos solamente el calor, no hay fuego, por más que había sido obviamente calentado con brasas y con leñas y había muchas llamas de fuego, de todas maneras necesito que esté la llamarada de fuego en el momento que se esté asando el Pesaj, si no, no es Tziliesh. Ahora bien, eso en lo que respecta a la ofrenda del Pesaj. El motivo es porque la Torah dijo Tziliesh, Tziliesh, Shete Peamim. 2 veces la Torah nos reveló con respecto a la ofrenda de Pesaj que tiene que haber fuego real, visible y tangible, ya que repitió 2 veces asado al fuego, asado al fuego. Lágale Rahamana. Pero quiere decir que si la Torah no nos hubiese repetido esta orden 2 veces, Beamina, Tziliesh, hubiésemos dicho que incluso que no se encuentre la llamarada de fuego, solamente el calor que quedó concentrado, que también eso es llamado que hay fuego. Quiere decir, con respecto a la ofrenda de Pesaj, si la Torá no nos hubiese aclarado y no nos hubiese dicho 2 veces asado al fuego, hubiese dicho una sola vez, se desprende de lo que estamos estudiando, que hubiese estado permitido asar la ofrenda de Pesaj dentro de este horno, que no tiene fuego, pero está lleno de calor. Como la Torá repitió una vez más, asado al fuego, nosotros entendemos que la intención de él es decirnos, la intención de la Torá es decirnos que haya fuego en la práctica. Perfecto. Eso con respecto a la ofrenda de Pesaj, que se tomó la molestia a la Torá de aclararnos 2 veces asado al fuego. Pero en el lugar donde no está aclarado, como por ejemplo aquí, con respecto al pan, en la prohibición de orlá que estamos analizando, no hay ninguna advertencia, no hay ninguna repetición. Quiere decir que incluso cuando se encuentra solamente el calor concentrado, es considerado como que está el fuego. Si llamaríamos Tziliesh, si llamaríamos que está el fuego aquí presente. Si el fuego está presente, entonces debería tener que estar prohibido
así como cuando están las cascaritas de orlá encendidas, no se puede, de acuerdo a Rebbi, el pan, aquí también debería tener que estar prohibido el pan. Esa es la pregunta que plantea la Gemara. Amarle le contestó Galera Hamaná, dame y alfena al minna. No, señor. Es verdad que si no hubiese estado escrito, así hubiésemos entendido, pero ahora que la Torah con respecto a la ofrenda de Pesach me aclaró que para que se llame Tzeliyesh, para que se llame asado al fuego, necesitamos que esté el fuego en la práctica. Nosotros lo tomamos como un modelo y de ahí aprendemos también para nuestra situación que necesitamos que esté el fuego para que se llame que están las brasas latentes y vivas en aquel momento. Pero si es solamente el calor, no es considerado que tenemos el fuego aquí y por lo tanto, así como no funciona para la ofrenda de Pesach porque necesitamos el fuego, tampoco va a ser perjudicial para el pan que horneamos en este horno que fue caldeado con las cáscaras de orlá, ya que nosotros ahora no tenemos aquí las cáscaras. Y de hecho, no hay fuego. De Ibaitima. Y si quieres, puedo decirte que hay diferencia entre una situación y la otra. En donde la Torá aclaró. Aquí, en la ofrenda de Pesach, aclaró que haya fuego. En nuestra situación, tendría que estar prohibido. Es decir, consideraríamos que hay fuego. Pero, Ima, el motivo de la ofrenda de Pesach que nos sirve porque la Torah escribió 2 veces asado al fuego. Pero si la Torah no nos hubiese escrito 2 veces, hubiésemos dicho que Hashem está haciendo hincapié solamente a que haya calor. Incluso si él arrastró y quitó todas las brasas y cenizas, también se lo llama asado al fuego. Eso es con la ofrenda de Pesach. Por eso la Torah nos aclaró. Si no, hubiésemos dicho que funcionaba. Ahora que lo aclaró, no sirve. Pero con respecto a la prohibición de orlá, la Torah no hizo hincapié en absoluto en lo que respecta al fuego. No es el fuego el problema. El inconveniente surge de las cáscaras. Por más que haya fuego, el fuego no es el problema, no es el que perjudica. El que perjudica e interfiere aquí son las cáscaras. Si las cáscaras ya las retiramos y no se encuentran, va a estar permitido, incluso que consideremos que hay llama encendida. La llama, como dijimos, no es el problema es las cáscaras que son de un fruto que estaba dentro de los 3 años. Y como esas cáscaras no están, entonces está permitido. Una persona tenía una ofrenda de Pesach entera, así como estaba, la puso a asar, pero para que se hace más rápido, hizo un par de cortes en la carne. No rompió ningún hueso, que eso es una prohibición de la Torá, no lo desarmó, pero le hizo cortes a la carne. Entonces tiene mayor lugar por donde penetrar el calor. Al tener aberturas, el calor entra más fácilmente. Luego lo puso sobre brasas, sobre carbones. Rebbi dijo, yo considero a esto asado al fuego. Esto se llama asado al fuego. Le preguntó ¿es posible que Rebbi, como tú estás diciendo aquí, que Rebbi haya dicho que los carbones son considerados como el fuego? Urmino, si es así, tengo una clara contradicción en sus palabras. La Torá nos habla de la tzarat, de aquellas manchas blancas que salían en el cuerpo de la persona, que teniendo un tamaño de 36 por 36 pelitos, en tonalidades exclusivas, blanca como la nieve, blanca como la cal, impurifican a la persona. Pero la Torá analiza situaciones en las que la mancha apareció en una cicatriz, en una herida que se está curando, y en situaciones similares. Cuando habla puntualmente de Michvat Esh,
habla que la persona se quemó con el fuego y cuando se fue formando y recuperando la piel, apareció la mancha. La Torah dice ahí, Michvat Esh, un mismo, Michvat Esh, quemado con el fuego. Hasta aquí yo tengo que esta ley se aplica a una persona que se haya quemado con fuego directamente. Si se quemó con un carbón. Berremes, se quemó con cenizas calientes. Besidroteah, con cal pura. Begefasis, otro tipo de cal, que también quema, ácida. Begefasis soroteah. Bejol davar abaminaur, y cualquier otro producto derivado del fuego. Ley tuya meaur, que esto incluiría aguas que se calentaron al fuego. Cualquier situación de esta con que la persona se haya quemado, ¿de dónde sabemos que se aplica la misma ley con respecto a las manchas que salgan en ella? Talmud Lomar, Menay, ¿de dónde sabemos? Talmud Lomar, su pasuk dijo, Michvah, Michvah. 2 veces repitió la Torah, quemadura, quemadura, Riba. Vino a aumentar cualquier forma en la que la persona se haya quemado. No va a haber diferencia. Y nuevamente analiza de Mará, Tama de la Beraja Mará, Michvah, Michvah. Todo el motivo que nosotros abarcamos estas posibilidades y las incluimos es porque la Torah repitió quemadura, quemadura. Pero si la Torah no los hubiese repetido el quemadura, quemadura, quiere decir que nunca hubiésemos dicho que el carbón es considerado fuego. El carbón, la ceniza caliente, la cal viva, etc. Todo eso se aprendió porque la Torah volvió a repetir quemadura, que ya era necesario, entonces entendemos que quiere hacer referencia a cualquier tipo de quemadura. Pero, si no hubiese estado escrito, no lo considerábamos Michvat Esh, no lo considerábamos una quemadura de fuego. Quiere decir que no consideramos al carbón como el fuego. Entonces, es claramente la contradicción. Amar le dijo, no, Gahelet Shelaetz, el pasuk, ese, no vino a referirse al carbón vegetal hecho de fuego, de madera, carbón vegetal. No, sobre ese no necesitamos que la Torah me tenga que agregar nada. Gahelet Shelaetz, no necesitaba pasuk aumentarnos. Lo que la Torah tuvo que agregarnos es un carbón, una brasa metálica. El metal que se calentó y quedó incandescente y rojo y alguien se quemó con el metal. Pero sobre una brasa, seguro que sobre una brasa no necesitamos ningún paso, que eso es fuego. ¿Eso qué quiere decir? Que normal, a una brasa metálica no la consideramos fuego. Y por eso hubo necesidad que la Torah tenga que agregarnos una palabra más para incluirla. Pero si no lo agregaba por el ribuy, decimos entonces que no es considerado fuego. De Agabebat Cohen, fíjate lo que está escrito con respecto a la hija de un Cohen que desestimó su valor, se comportó como una mujer baja e incluso que ella estaba casada, se desvió, se apartó y le fue infiel a su marido, estando con otro hombre. La Torah dice sobre esa hija, Baesh Tisaref, debe ser quemada con fuego. De Amar Ramataná, y dijo Ramataná, ¿cómo se aplica ese castigo? Petilash el Amara y Osimna, tomaban una especie de mecha, un palito chiquitito de plomo, Petilash el Amara y Osimna, y la calentaban hasta que se funda y se haga líquida, y se la vertían en la boca, quemándole el cuerpo por dentro y quedando externamente el cuerpo perfectamente intacto. ¿Y cómo? La Torah dijo, Baesh Tisaref, quémenla con fuego. ¿Y cuál es la explicación que dieron quemarla con fuego? Vertirle metal hirviendo. Quiere decir que metal hirviendo es considerado Esh, es considerado fuego. ¿Y cómo tú estás diciendo que aquí necesitamos un ribuy, un extra en la Torah para aprender que las brasas metálicas son llamadas fuego? Ahí vemos claramente que es llamado fuego.
¿Por qué aquí necesitamos algo extra para que nos enseñe al respecto? Shanatam, dice la Gemara, no, realmente la brasa metálica no es considerada fuego. No, no es fuego. Shanatam, pero ahí, en el caso de la Bat Cohen, de la hija del Cohen que se pervirtió, es distinto de Amar que da Baesh Tisaref. La Torah escribió con fuego que se queme. Y este que se queme es innecesario. Con fuego, la matarán con fuego. Evidentemente que el fuego quema. No hace falta aclarar que el fuego va a quemar. Entonces, ¿por qué tuvo que decir Baesh Tisaref? Con fuego se va a quemar, será quemada. De Rabot Kol Telefot Abaot Bina Esh. Viene a incluir cualquier manera de quemarse producto del fuego. No necesito que sea el fuego directamente. Entonces, si bien es verdad que le vertían plomo hirviendo, no porque el plomo hirviendo se lo llama fuego, sino es porque la Torá ahí habilitó todo tipo de fuego, todo tipo de quemadura que venga, ¿sí?, de quemada, que venga a través del fuego. Baesh Tisaref. Por eso pudimos referirnos a la brasa de metal también en ese caso, pero si no estaba el ribuy de Baesh Tisaref, no lo consideramos fuego. Bekoshi ken es Atzma. Entonces, ¿qué estás diciendo tú? La Torá agregó, al decir Tisaref, de cualquier forma que se la pueda quemar, incluso con un metal hirviendo. Pero quiere decir que con fuego directo, más claro que se puede hacérselo y que se la puede quemar directamente con una hoguera. Entonces la pregunta surge, ¿por qué no la rodeamos con leña y les prendemos fuego y la incineramos? Baesh Tisaref, como está escrito en la Torah. ¿Para qué? Está bien, hay un ribuy. Si no podemos hacer eso, entonces podemos usar un metal hirviendo. Pero eso es un agregado. El original sería con fuego. ¿Y por qué no la quemamos con fuego directamente? Atia Serefá, mi viene a sobre esto de Amada contesta, no es posible. Solo tenemos una Gezerá Shabbat con los hijos de Aarón. Los famosos hijos de Aarón, Nadab y Abihu, que en el día de la inauguración del Mishkan, el 1 de Nisan del año 2449, fueron consumidos de ella si salió un fuego de adentro del Kodesh HaKodashim, se abrió en dos y entró en las fosas nasales de los hijos de Aarón, quemándolos por dentro. Y ahí también el pasuk dice, Serefá, esta quema que hizo Boreolam con los hijos de Aarón. Aprendemos de allí para acá. Así como allá fue una quemadura interna que viajó el Boreolam, figurativamente hablando, es como que les quemó el alma por dentro. Pero como dijimos, los cuerpos de ellos externamente quedaron intactos. Afkan Serefat Shamam Beguf Kayam. Aquí también, por la que será Shabbat Serefá, aprendemos que tenemos que utilizar un sistema igual, que el cuerpo exteriormente quede intacto y que la quema sea interna. Y por ese motivo es que le vierten plomo fundido dentro de la boca para que se destruya Barmenán por dentro del cuerpo, pero exteriormente quede entero, igual que lo menea Aarón. Por eso utilizamos ese mecanismo y no la colocamos en una hoguera convencional. Muy bien, escucho que el cuerpo tiene que quedar intacto por fuera. ¿Por qué no le tiran agua hirviendo por la boca y que le quede por dentro? Dice Amram Shum Dalam Nachman. Eso no lo hacemos por otra enseñanza que nos dijo Rav Nachman. De Amar Rav Nachman. Dijo Rav Nachman, Amar Krab de Abtad de la Jaca Moja. La Torah nos enseñó en Perashat Kedoshim, debes amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y a qué se refiere? No solamente a darle, quererlo, apreciarlo, sino incluso al momento de ajusticiarlo y darle pena de muerte. También tenemos que mostrarle nuestro cariño y nuestra compasión hacia él. Y eso indica, verlo mitayafá. Debes seleccionarle una muerte digna. No puedes darle una muerte que sea rebajante,
que sea despreciándolo, incluso al momento de castigarlo, respetuosamente. Por lo tanto, si nosotros le vamos a echar agua hirviendo, el cuerpo ¿sí? va a quedar deformado y va a ser quizás ¿sí? muy doloroso y torturante. Y la Torá quiere que nosotros seleccionemos para él una muerte digna. Por lo tanto, es más correcto vertirle plomo hirviendo, que inmediatamente le quema por dentro, porque tarda muchísimo más tiempo en enfriarse, más allá de que levanta temperaturas mucho más elevadas también. Por eso que nosotros seleccionamos puntualmente darle muerte de esa manera. Pregunta la Gemara, entre paréntesis, de Ikar Nachman. Entonces, si ya tenemos el concepto de Rav Nachman, de seleccionarle una muerte digna, con eso ya es suficiente para que nosotros le apliquemos la muerte con plomo fundido. Gezerá Shabbat la Malí. ¿Para qué necesito la Gezerá Shabbat, la comparación entre los hijos de Aarón y la Serefá que figura con la hija de Cohen? Sencillo. La Torah dijo que hay que quemarla con fuego. Y por otro lado tenemos que hay que cuidar de que muera de manera digna. Entonces no vamos a hacer una hoguera. Me dijeron así. Y la Gezerá Shabbat, si no hubiese existido la Gezerá Shabbat, Haba Mira Serefá de Shabbat Begufkeyam Lav Serefai. Nosotros hubiésemos interpretado que quemara por dentro, quedando el cuerpo externo pero en perfecto estado, no es considerado serefá, no es considerado quemar a la persona. O sea que nosotros no vemos exteriormente ningún signo e indicios de la quema. Entonces hubiésemos dicho que eso no es válido y no hubiésemos optado por eso ni siquiera bajo el concepto de los Nachman que tenemos que seleccionar una muerte digna. Tiene que ser una muerte digna, pero aprobada por la Torá. Y si fuese por lo que dijo la Nachman, igual tenemos lo que aplicar y utilizar sus palabras. Hubiésemos interpretado que debemos poner cantidades de leña para que las llamaradas de fuego sean enormes y muera rápidamente y no tenga que sufrir y soportar una tortura con el calor y las llamaradas de fuego. Así hubiésemos interpretado el pasuk. Kamash Malan. A eso vino la Gezerá Shabbat, Baeshti Saref, para enseñarnos si es considerado quemarlo, incluso que el cuerpo quede intacto. Y si lo quema solo por dentro, eso es considerarlo igualmente quemarlo. Y por lo tanto, podemos sí entonces utilizar el mecanismo del plomo fundido. Ve la Baesh, la Malí. Entonces, volviendo ahora a nuestro tema inicial. El Baesh, el fuego, no son las brasas metálicas, pero las brasas vegetales de carbón, esas sí son consideradas fuego. Ahora bien, ¿para qué la Torá me tuvo que decir de la Baesh? ¿Para qué la Torá me tuvo que decir en lo que respecta a las manchas en el cuerpo, que si aparecieron en un lugar de una quemadura? ¿Para qué me tuvo que aclarar mi Esh con el fuego? Si no es únicamente cuando se hayan quemado con el fuego. La Baesh, la Malí. Le apuque a Balme y Caló. Y de excluir aquel plomo o alumbre puro que quema el cuerpo, ese no tiene din de mejfatesh, no tiene din de quemadura de fuego para aplicarle la ley de las manchas, del zarat. ¿Por qué no? Porque no tiene una raíz a base del fuego y del calor. Tiene una capacidad de quemar la piel, pero por su acidez, no por tener una fuente de calor que lo genere. Perdón, hasta aquí. Vamos a dejar hasta aquí. Sí, entonces, quedaría ordenado de la siguiente manera. Tenemos el fuego, que el fuego se interpreta tanto la llamarada de fuego como el carbón vegetal. Eso es llamado fuego también. Y eso se entiende solo en las palabras Esh. Mijvat Esh, quemado con fuego. Pero
lo que el Pasuk vino a agregarnos cuando dijo Michvat Esh, otra vez repitió, son otras agregadas más. Una brasa metálica, cal pura, etc. Que todas ellas son producto del fuego interno que haya en la tierra para calentarlo, o del fuego visible que lo calentó como en el metal. Eso va a ser considerado Michvat Esh. En cambio, alumbre natural no sería considerado fuego.